Sexta hora del programa del profe Morales y es la hora de Noel Alejandro Leal desde Venezuela, a quien llamamos todas las semanas para interesarnos por lo que está pasando y para que él nos cuente de verdad lo que está pasando, porque a veces lo que leemos no me deja muy tranquila. Muy buenas madrugadas, Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos escuchan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. ¿Sabes que siempre recurro a mi libro de cabecera, que no es Leal, para preguntarle muchas cosas? Por ejemplo, estaba viendo que el jueves se reunieron Venezuela y Guyana para hablar sobre el Esequibo, y estaba viendo los comentarios de muchos analistas y estoy más preocupada que antes porque no entendí. ¿Me contás qué pasó? Bueno, lo que pasa es que hay que hacer un escenario completo, bien amplio sobre eso para poder entender. Vamos con la primera parte. La primera parte es precisamente, se hace en San Vicente y las Granadinas, parte del CARICOM. El CARICOM ha ido apoyando a Guyana en sus posiciones, y por supuesto todo esto ha sido respaldado en su momento por Cuba. En el caso particular de San Vicente y las Granadinas, ahorita no recuerdo, tengo un lapsus con el nombre de quien gobierna allí, pero es un hombre que ha recibido cualquier cantidad de beneficios durante todos los años del chavismo, desde los tiempos de Chávez en la ejecutoria de Petrocaribe. Entonces, es un hombre que ha recibido beneficios directos de el destrozar de Venezuela, ¿no? Beneficios, no sé si de verdad esos beneficios los ha revertido en pro del desarrollo de las islas. En realidad no tengo idea de qué tal es su gestión de gobierno, pero sí es alguien, como todas estas islas del Caribe, que han respaldaron las posiciones del chavismo cuando estábamos en la OEA, y también forman parte de los que hacen barra dentro de la CELAC y cosas de estas, pero siempre en las posiciones del CARICOM siempre han sido pro Guyana. Entonces, llegamos a esta reunión. Esta es una reunión que se ve como muy introspectiva, pero porque la realidad estaba cantando una serie de cosas y de compromisos a asumir. Hace unas semanas nosotros hablábamos con respecto al asunto del Esequibo, que había que dividirlo entre oportunidades, obligaciones, negocios y una cantidad de cosas para poder establecer esa realidad con respecto a lo que buscaba el chavismo con lo del Esequibo y la obligación frente a el hecho del petróleo y la jugada que estaba adelantando Guyana. Explicamos que Guyana está aprovechando la debilidad de lo que significa Venezuela hoy para poder hacer valer el Festival de Mentiras de aquel laudo de 1899 y tomar posesión definitiva del territorio venezolano del Esequibo. Guyana se siente respaldada porque tiene un amigo poderoso que es ExxonMobil, y que es mucho más poderoso que cualquiera de los boticos ridículos de CARICOM o cualquier cosa de esta, pues. Sí es una cosa bien interesante. Vamos con una notica extra allí. El representante de Guyana llega a la reunión en un avión de ExxonMobil. Sí. El asunto es que el representante de Cuba, que viaja por el mundo facilitando las posiciones de Guyana, viaja con un avión de Conviasa, un avión de la línea aérea de Venezuela. Entonces, eso es un dato bien interesante que la gente debería tener en cuenta para seguir en la suma de las cochinadas. También explicamos que dentro de ese paquete lo que le interesaba al chavismo no es que lo que le interesa a Venezuela, lo que le interesa al chavismo es entrar en la negociación. Entrar en la negociación de todo lo que se vaya a querer hacer, de todo lo que quiera hacer Guyana con ExxonMobil, con cualquier otro que quiera hacer negocios, sobre todo en lo que tiene que ver con gas y petróleo. El gobierno quiere estar ahí. El chavismo quiere que Venezuela, fíjense que ese Venezuela va muy entre comillas, esté en ese tipo de situaciones.
como hemos comentado también, explicamos que yo, en lo particular como venezolano, entendiendo que es el chavismo, que llegamos a donde no debíamos llegar, que es el chavismo quien está tomando la representación de Venezuela en el asunto del Esequibo, explicaba que lo mejor que nos puede suceder es que se centren en eso, en las negociaciones de este tipo, no discutan en profundidad lo que es el territorio como tal y que de nuevo metan el asunto de la discusión de la posesión del territorio de manera definitiva en el congelador. Y vamos hacia eso, lo cual trae bastante alivio. Explicamos que eso era lo que buscaba el chavismo desde el principio. Y técnicamente es lo que se veía obligado a aceptar el representante de Guyana, porque a la hora de la verdad, la decisión está en un punto fundamental, el Tratado de Ginebra. Y eso hay que siempre levantarlo de una manera muy clara para poder recalcar la realidad de esto. Si bien Guyana lleva ante la Corte Internacional de Justicia el bodrio del laudo arbitral de 1899, totalmente nulo, y en base a eso ya distintos jueces de la Corte Internacional de Justicia han hablado maravillas del laudo ese. Qué desgracia. Por eso es que nosotros siempre insistimos, Venezuela no tiene amigos y no debe jamás ir a la Corte. Aparte, eso está respaldado también en el Tratado de Ginebra. Venezuela no tiene nada que hacer en la Corte Penal, en la Corte Internacional de Justicia. Con respecto al Esequibo. En realidad con nada. Pero bueno, el asunto del Esequibo es algo que se tiene que dirimir entre las dos naciones que se encuentran en ese conflicto. Eso quedó muy claro en el Tratado de Guyana, en el Tratado de Ginebra, y es el punto que quizá más importante a resaltar de lo que quedó de la reunión del jueves en estas islas. Ese punto está claro y resaltado allí. Ginebra, el acuerdo de Ginebra, lo cual nos aleja de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Tanto así que en el mismo acuerdo que firmaron ambas partes el jueves, dejan claro de que Guyana va a seguir intentando lo que ella quiere hacer en la Corte Internacional de Justicia, y deja claro que Venezuela no le va a parar a lo que diga la Corte Internacional de Justicia. Es bastante absurdo, pero el asunto es que se logró colocar lo más importante, que es el acuerdo de Ginebra como base de la única vía para la resolución del conflicto. Entonces, todo lo demás es accesorio. Hay un accesorio importante. Sí, hay un accesorio muy, muy importante. Aquí, por más que en el mismo acuerdo le hacen sus coqueteos a Guterres y la ONU y todo este tipo de cosas, de una vez bypassean todo este asunto a una nueva supraestructura si llega a haber algún tipo de conflicto caliente entre las partes. Y esta superestructura la toman estos representantes actuales de estas islas que están puestos en el CELAC y otras de estas organizaciones absolutamente vacías y ridículas, pero se hace una mención especial. El otro garante de buen oficiante en una discusión de un eventual conflicto es Lula da Silva, el presidente de Brasil. Y eso es el accesorio más importante de lo discutido el jueves después del punto de lo de Ginebra. Por eso ese es el accesorio, vamos a lo principal de Ginebra y esto. Y es muy, muy importante porque hay que entender el brasilerismo, hay que entender el Foro de Sao Paulo, hay que entender que para Brasil es mucho negocio que Guyana se quede con la zona, hay que entender las negociaciones que tiene de concepto político ideológico, que son vinculantes, directas con el chavismo. Es decir, pusieron un eje garante que es muy interesante en esa situación y es quizá uno de los aspectos más resaltantes de los del jueves. El jueves, ¿qué más hubo? Hubo ridículo, porque lamentablemente los dos representantes son increíblemente ridículos, ¿no? El presidente de Guyana fue con una especie de brazalete con un parche que se le caía, donde toman el territorio de Esequibo como parte de Guyana.
Entonces se sentía poderoso, porque él le estaba imponiendo su soberanía. Y del otro lado está Maduro. ¿Qué decir sobre Maduro? Pues, es vergonzoso que nuestros países, que Latinoamérica se encuentre en esta situación, que Venezuela tenga que estar en esto. Por eso siempre señalamos, llegamos a donde no teníamos que llegar, a este hecho donde sea el chavismo quien hable en nombre de Venezuela en el asunto del Esequibo. Entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos como lo habíamos planteado. ¿Qué va a buscar Venezuela y qué va a buscar el chavismo y se va a acordar? Va a haber acuerdo con Guyana de inmediato que en cada una de las concesiones tenga que firmar Venezuela y que toque un porcentaje. Y eso es lo que va a haber. Y con suerte, con mucha suerte, esperemos que las decisiones reales con respecto al territorio se metan en el congelador. Esperemos que la Corte Internacional de Justicia entienda el problema y no vaya a cometer un exabrupto. Y entonces, es decir, ¿qué es un exabrupto? Que simplemente se pronuncie. Lo mejor que pueden hacer ellos es también engavetarlo. ¿Por qué? Y no sería novedad. Es algo regular en las cortes internacionales. Entonces, lo mejor es que todo el mundo venga y engavete eso otro rato. Por supuesto, con respecto a lo del referéndum, ya de una vez aquí se engaveta aquello de poner el Estado Guyana y empezar a dar concesiones, todo eso se engaveta. Eso no. ¿Por qué? Porque ya vamos a funcionar en el negocio que se buscaba. Entonces, esa es la gran realidad de lo que es el Esequibo, esa es la gran realidad de la lucha del chavismo por el Esequibo. Volvemos, no es nunca por nuestro territorio, no es nunca por la integridad territorial venezolana, no es nunca por la soberanía, porque si algo ha hecho el chavismo desde el inicio, al igual que persigue, secuestra, tortura y mata, ha sido entregar nuestra soberanía. Noel, en 3 meses se van a juntar en Brasil estos dos señores. Sí. Pero acá viene mi duda. Si Maduro dice que la Corte Internacional de Justicia no tiene que meterse, que lo que ellos dicen no funciona, ¿por qué va a ir el 8 de abril de 2024 a la Corte Internacional de Justicia a presentar su contramemoria sobre el Esequibo, si no existen para él? Porque de verdad que Maduro gobierna como María Corina. La coherencia no es algo que sea que forme parte del esquema de ninguno. Sí, evidentemente. Bien. Usted dijo algo que es otra duda mía. Yo leí que tenían del 1 al 15 de diciembre los candidatos a recurrir contra las inhabilitaciones. Pero yo leí que la señora María Corina Machado dijo que ella no iba a recurrir nada porque nunca fue notificada formalmente de su inhabilitación. Dije, bueno, está bien, no va a apelar, está todo bien. Hoy mirando noticias, veo un tuit, o un ex, no sé cómo se dice ahora. Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Aplaudimos a María Corina Machado y a los otros candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inhabilitaciones. ¿Cómo? ¿No es que no iba? Tú sabes que todo esto siempre hay que ponerlo en la perspectiva grande. Ella dice que nunca fue notificada. Ok. El concepto de la inhabilitación hacia María Corina nace cuando ella era candidata a la Asamblea Nacional del 2015. ¿Ok? Ajá. Es muy importante que en ese momento le ponen una inhabilitación, no me acuerdo, creo que era por 15 meses. Fue lo que dictó la Contraloría en aquel entonces. No me acuerdo, de verdad, 15, 8 meses, perdón, pero era un asunto de meses. Sí. Eso es lo que le pone la Contraloría en aquel momento. ¿Qué hace María Corina? Quizás no recibió ningún papel, nada, una notificación alguna, pero ella inmediatamente acata. De una vez ella se buscó una persona que iba a ser su voz en la Asamblea Nacional, y la lanzó de candidata. Ella es mi candidata y porque yo no puedo ir. Entonces, en aquel momento de la 2015, María Corina
sin la notificación de la inhabilitación, pues me imagino, decidió que ella aceptaba la ilegal inhabilitación porque, como dice hoy, ella no había cometido delito alguno y que por lo tanto no participaba en las elecciones del 2015. Es decir, en aquel tiempo, la misma estructura, la Contraloría que le generó aquella inhabilitación, ella la acató. ¿Okay? ¿Qué tenemos después? Tenemos que a principios de este año, un par de diputados vinculados al chavismo, venían de Primero Justicia, es lo mismo, van a la Corte Suprema y le escriben a la Contraloría preguntándole, mira, ¿esta señora está inhabilitada o no? Y la Contraloría dice, sí, esta señora está inhabilitada, igual que como estaba inhabilitado Capriles, como estaba inhabilitado Rosales, como estaba inhabilitado Guaidó, por 15 años. ¿Qué está inhabilitado por 15 años? Señor, usted está inhabilitada. Entonces, por supuesto, tampoco le llegó ningún tipo de notificación de la ampliación, me imagino yo, porque ella sostiene, como sostiene hoy, que ella no ha cometido ningún delito y que por lo tanto ella está habilitada. Entonces, me imagino que también estaba habilitada para el 2015, pero por alguna causa extraña decidió acatar aquella decisión y no se lanzó como diputada. Discutir el hecho de que ella hasta hace menos de 24 horas decía no voy a ir al tribunal y no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro, y que haya ido en la tarde del viernes, en realidad no tiene la más mínima importancia, simplemente María Corina siendo María Corina. Por eso, es como lo de Maduro diciendo, yo desconozco la Corte, pero mañana voy a la Corte. ¿Por qué? Claro. Porque la coherencia no es algo que forme parte del esquema de pensamiento de ninguno de ellos, una cosa increíble. Pero aún así el país lo aplaude. Eso para ellos es una cosa realmente imposible, ¿no? Caminar por línea recta debe ser terriblemente difícil para ellos. Entonces, María Corina, por supuesto, va al TSJ y ella dice al salir que ella vino al TSJ, pero no vino porque la inhabilitaran, no vino por esto, ella vino nada más para preguntar qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? Okay. Ahora vamos al acuerdo de Barbados. Como nosotros explicamos, desde el inicio del asunto de los noruegos, explicamos que esto iba a ser la peor de las mesas de negociación, iba a ser muy, muy larga y la que más daño le haría a Venezuela. Durante todos estos años han habido, me siento en México, me siento en Barbados, vuelvo a Noruega, me vuelvo a sentar. Debemos recordar que todo este eje de negociaciones donde entró Noruega empezaron en La Habana. Eso es siempre importante recordarlo, dado que nadie lo quiere recordar. Entonces, todo este bochinche comenzó en La Habana. Los noruegos, la maravilla de Dag Nylander y todo este tipo de cosas, llevan la fiesta para México. En México se va desarrollando y hay un par de salidas a Barbados y esta última a Barbados. ¿Quién negocia allí? Decir que Gerardo Blay negocia en nombre de la plataforma unitaria. No. Y Gerardo Blay simplemente es la barajita que está jugando la administración Valle. Debemos recordar que Gerardo Blay no tiene legitimidad alguna. Bueno, en este país no hay absolutamente nada legítimo, ¿no? Pero Gerardo Blay no tiene legitimidad alguna para representar a Venezuela. Existe. Pero él firma como representante de la plataforma unitaria. Esto es muy importante entenderlo, porque en los tiempos en que la gente creía que aquí había un interinato y Guaidó se pateaba por el mundo como presidente interino y todo ese festival de pendejada, ya se firmaban acuerdos de la misma estructura y decían de manera clara Jorge Rodríguez por el representante del gobierno de Venezuela y Gerardo Blay por el representante de la plataforma unitaria. Es decir, en ningún momento hubo ningún tipo de reconocimiento por parte de los garantes de estos acuerdos. Entre los garantes de esos acuerdos, por supuesto, están Noruega, México, Barbados, Estados Unidos, Canadá, no me acuerdo quién, los rusos, está todo el mundo ahí de garante de estos acuerdos. En ningún momento en esos acuerdos hubo reconocimiento a Guaidó como presidente interino de algo. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Siempre se firmó en nombre de la plataforma unitaria. Okay. Los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados, ¿qué traen? Felicidad para el chavismo. ¿Por qué? Porque los acuerdos de Barbados lo que buscan es que el chavismo supuestamente haga elecciones limpias mientras le van quitando sanciones y sanciones y sanciones. Y los acuerdos de Barbados tenían una serie de deadlines, de fechas límites a cumplir.
entre las fechas límites a cumplir estaba una meta volante que fue hace como 2 semanas, donde celebraban el hecho, los noruegos publican un documento donde celebran el hecho de que dentro del marco de los acuerdos, el Tribunal Supremo de Justicia es el que está habilitado para el entendimiento del proceso de las habilitaciones de los candidatos. Es decir, estamos hablando de que hace unos añitos, hace un par de años, el chavismo estaba desconocido. El chavismo no existía. Estamos hablando que hasta Guaidó con Leopoldo se fueron al distribuidor de la Carlota y allí tenían planificado todo un asunto con el presidente del TSJ y Michael Moreno y Padrino López. Y en una de las tantas burlas que hicieron al país, le hicieron al país y al mundo en aquel momento. Varios salieron a tomarse una fotico con ellos. María Corina fue buena. Dentro de ese espectáculo del ridículo de lo que fue todo el interinato y la gran estafa constitucional de la que nadie quiere hablar, que fue el dichoso interinato. Ok. Queda claro que ahí ninguno de los garantes de este tipo de acuerdo le dio en ningún momento algún tipo de reconocimiento en la mesa de negociación al guiado, al interinato, absolutamente de eso nada. Simplemente usted, la plataforma unitaria, que discute el asunto que tiene que ver con los que representan al gobierno de Venezuela. Eso es importantísimo entenderlo. Entonces, de ese acuerdo, de la última etapa, que son los famosos acuerdos de Barbados, todo es felicidad para el chavismo, porque lo único que tiene que hacer, vamos a ponerlo como esto es muy importante, te levanto sanciones, te vuelvo a dar luz verde dentro de la comunidad internacional para que hagas lo que te dé la gana, te devuelvo los reales, te dejo volver a utilizar mi sistema financiero, puedes ir haciendo todo lo que te dé la gana siempre y cuando digas que vas a hacer elecciones. Entonces, dentro de esas metas volantes estaba la habilitación. Quedamos TSJ, la gente tiene que, los candidatos tienen que ir al TSJ y María Corina, haciendo sus pataletas, decía no voy, y tuvo que hacer el ridículo de ir a última hora, por supuesto, como se esperaba que fuese. ¿Por qué? Porque esto es fundamental entenderlo y está en las palabras de María Corina. Nadie nos va a sacar de la ruta electoral. Nadie nos va a sacar de la ruta electoral. Lo está diciendo en el marco de un gobierno, el chavismo, que el chavismo lleva en 24 años 30 elecciones. Creo que le gustan las elecciones al chavismo. Hace una semana Maduro estaba en una cadena hablando maravillas del referéndum y todo lo demás, y explicaba precisamente eso. Hizo un recuento grandísimo de todo eso para dejar claro de que ellos tienen un récord, de que Venezuela tiene un récord de llamar a la gente a la participación electoral. Un récord que te dice 30 elecciones en 24 años. Es decir, democráticamente y voto a voto, la tiranía está entronizada con total comodidad. Ok. María Corina indica, nadie nos va a sacar de la ruta electoral, y lo repite varias veces para dejar clara que esa es su posición y esa es su realidad. Es importante tener en cuenta que dentro del marco de esas metas volantes que había puesto el acuerdo de Barbados estaba esa. Si usted no va, la culpa es suya. Fíjate cómo logra el gobierno, el chavismo, llevar la culpa a quien no debería de tenerla, que debería estar simplemente tú tienes que cumplir, pero el asunto es que ella es la que se vio obligada a cumplir algo. Y fue en el acto de reconocer que está inhabilitada, por más que ella diga la pendejada que quiera decir, y reconocer al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, terminar de reconocer el aparato que está en control de la revolución. Y eso también es importante recordarlo para los que la gente le metía en la cabeza, el problema es Maduro. No. El aparato completo del país está en manos del proceso revolucionario. Y por supuesto el TSJ simplemente es un apéndice. Pero todos vamos a seguir bailando en base al libreto que puso los acuerdos. Esto es tan ridículo como la gente que piensa que todo este tipo de cosas está cuadrada por los Estados Unidos. Mira, aquí están obligando.
Y claro, ella tiene que ir porque esto es muy importante, porque los Estados Unidos los tiene. Es decir, la administración Biden es la que nos va a garantizar la salida de Maduro del poder. ¿Te puedo contar algo de eso? Por favor. Los demócratas reclaman sanciones para Venezuela y el entorno de Biden admite que fue un error confiar en Maduro. Otro párrafo más. La Casa Blanca reconoce en privado que equivocó su estrategia y busca la forma de hacer público un retroceso. Contactos de la principal rival del chavismo con los demócratas. ¡Wow! Bueno, pasa que todo da tanta risa que es difícil enfocar. Bueno, esperar que la administración Biden vaya a hacer algo positivo por Venezuela es ya algo bastante ridículo, ¿no? Sí, bueno. Creer en algún momento que el gobierno va a respetar algo que a la verdad le vaya en su contra es bastante ridículo. No entender que lo que el gobierno supuestamente acepta es para ir sacando provecho y después, ¿qué carrizo importa? Como lo hemos explicado, en cuanto se abra el chorro de petróleo, no olvídense el asunto de las sanciones, eso es ridículo, nadie va a volver a cerrar ese chorro. El tema de petróleo es muy interesante, aparte que hay que tocarlo, porque eso entra dentro de una serie de jugadas que vamos a vivir el año que viene, económicas bastante graves. Pero bueno, el asunto es que la administración Biden tiene que irse curando de salud. Tiene que irse curando de salud porque ellos, igual que todos los demás aquí, subestimaron al chavismo. Entonces, la administración Biden tiene que irse curando de salud y va haciendo este tipo de comentarios para poner como una fechita. Mira, claro. Si nosotros dijimos que él no iba a cumplir, después de que simplemente le dieron todas las facilidades. Facilidades que tenemos que repetir. En plena campaña de Biden contra el presidente Trump, explicamos que Biden venía a darle soporte a chavismo. Todo el mundo lo niega, que es un blog. Eso es cuando no se entiende el proceso ideológico, no se entiende intereses comerciales, cuando no se entiende la realidad. Entonces, y eso es lamentablemente la base de cómo se ha pretendido manejar la política en Venezuela, o cómo muchos afuera que entienden la realidad se escudan. El asunto es que Venezuela está en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, lo cual marca una serie de conexiones a nivel internacional, que son conexiones que tienen que ver con este gran proceso global donde se van destruyendo naciones, se van minimizando naciones. Y uno puede ver de manera clara cuando llegan a distintos países gobiernos que se suman de una u otra manera a esa misma estructura. Estructuras que ponen a países como Venezuela contra las cuerdas. A países como Venezuela jugando siempre para que se hagan daño, para que pierdan. Entonces, por supuesto, la mejor manera de que Venezuela siga perdiendo es en manos del chavismo. ¿Y qué mejor garantía que la administración Biden para eso? Y acá, en esta nota que hizo La Política Online, es una nota bastante extensa, buscaron información en varias partes. Hablan de una conversación que tuvo la presidente del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, vía Zoom con María Corina Machado. Dice que fue una conversación de 45 minutos y Machado consideró que las elecciones libres están en riesgo y dio detalles sobre las condiciones de los detenidos por el gobierno de Maduro. Y ella dijo: mientras Maduro se niega a cumplir los términos del Acuerdo de Barbados, le seguiremos pidiendo al presidente Biden que vuelva a imponer sanciones y penas contra el régimen corrupto de Maduro. El pueblo de Venezuela merece decidir su futuro en elecciones libres y justas. Esto lo plantea la precandidata a gobernadora de Florida. Tiene razón, elecciones libres y justas, pero ahora son imposibles. No solo que son imposibles, sino que vamos al primer punto. Fíjate, dejan claro allí, mientras Maduro no cumpla los términos del Acuerdo de Barbados. Exacto. Quien tuvo que ir para cumplir los términos del Acuerdo de Barbados ante ese voto fue María Corina. Esto es
graciosísimo, ¿no? Porque hasta en el tweet que emana la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, donde felicita la valentía de María Corina por ir al TSJ y a los candidatos. En el mismo tweet hacen mención de un hombre que está detenido ahorita. Lo recién pusieron preso porque, de acuerdo al chavismo, él estaba confabulado para que el referéndum fracasara. Él era un representante de la comisión de primaria. Abdul. Entonces, fíjate eso, ¿no? Como el chavismo simplemente se burla de la manera más absolutamente descarada. Y la propia Secretaría de Estado de los Estados Unidos, porque cuando habla una embajada, habla la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, tiene que admitir ese ridículo tan grande, ¿no? Y entonces aquí ya todo el mundo se va poniendo así, como cuidándose las espaldas, fíjate. Tenemos esa declaración, como que nos equivocamos, tenemos esta declaración de María Corina, las elecciones libres están en riesgo, está todo el mundo metiendo al país en un suspenso, y al mismo tiempo se están curando de salud. Pero lo que están haciendo es simplemente lo de siempre, lo normal, por eso simplemente no hay novedad. Lo que están haciendo es llevar al venezolano de nuevo al matadero electoral. Repetimos, el gran orgullo que muestra el chavismo, que muestra un orgullo a nivel internacional, es que lleva 30 elecciones en 24 años. Nosotros lo hemos discutido aquí muchísimas veces, lo hemos explicado y explicamos hasta que eso está de manera clara en lo que el chavismo llama el plan de la patria. El esquema de elecciones y elecciones y elecciones, y todo tiene que ser por elecciones y vamos a llevar a todo por elecciones. Lo que pasa es que aquí la gente ni siquiera se detiene a leer el plan de la patria, ni siquiera se detiene a leer los boletines que publica el chavismo. Yo sé que eso es difícil, yo sé que hasta hace daño, pero tomemos un poquito en serio este asunto. Usted está en un proceso revolucionario que ha instaurado una tiranía comunista. Eso es lo que vivimos. Por lo tanto, el daño seguirá y seguirá siendo de manera profunda. En la última parte que te voy a leer de esta nota dice, esto es la política online, ¿no? En el Departamento de Estado, según averiguó la política online, ya dan por hecho el incumplimiento del régimen venezolano. Y solo resta designar al funcionario que asuma en público, y agregan, para regocijo del trumpismo y los alcoholes republicanos, que se trató de una apuesta fallida. No va a pasar todavía, no va a pasar todavía porque por eso fue tanto impulso por parte de la Secretaría de Estado a que María Corina continuara con el ridículo habitual. Porque la realidad es que en sus distintas pataletas ella tenía razón. No voy al TCJ, entonces, como en la mitad de las cosas, por eso en la mitad de las cosas que ella dice, en la mitad por supuesto tiene la razón y después se contradice, hace el culo. Exacto. Pero sí ha sido toda su carrera política. Por eso es que yo siempre le puse el título de Mis Incoherencias, porque es la base de lo que es su carrera política. Y por eso es que siempre le recomiendo a todos sus asesores políticos, a todos los que le hacen barra en todos los esquemas, que digan que ella es una muy buena ingeniero, que ella es una muy buena oradora, que digan cualquier otra pendejada, pero que no digan que es coherente, porque eso da risa, mucho. Ok. La Secretaría de Estado va a callar eso, va a callarlo porque precisamente para eso insistieron hoy en la continuidad del ridículo, para que Maduro siga tranquilo. Ahora vamos a las nuevas metas volantes. ¿Cuáles son las nuevas metas volantes? Hay que seguir sacando presos políticos. Claro, como no, él va a seguir sacando presos políticos. ¿Por qué? Porque para eso sigue metiendo más presos políticos. Entonces, de vez en cuando pone preso a otro y saca a otro, y así se van divirtiendo. Pues ya sé, hasta eso, que la Secretaría de Estado haga el ridículo de colocar un tuit hoy pidiendo por la liberación de un tipo que acaban de poner preso en el proceso para las elecciones libres que garantizan ellos con el acuerdo de Barbados. Increíble. Por eso, increíble. Exacto. Eso es no entender cómo funciona una tiranía, no entender cómo funciona un proceso revolucionario, no entender lo que ha sido el chavismo durante estos 25 años,
no entender absolutamente nada o querer hacerse el pendejo, que esa es otra muy importante. Por eso es que siempre esto hay que pasarlo a las realidades de este tipo de cosas. Complicidad. Sí, es complicidad, póngale todas las letras y póngale en mayúsculas. Porque esa es la realidad. No quieren que el chavismo deje el poder. Y van a hacer lo posible para facilitarle todo el proceso de legitimación de cada una de sus partes. Esta visita de María Corina al TSJ forma parte de lo que vimos hace 2 semanas con lo que publicaron los noruegos, donde van legitimando el TSJ. Tenemos que seguir legitimando el TSJ. Y el TSJ forma parte de esta cosa. Nadie del equipo de María Corina se ha puesto a criticar nada de los resultados electorales del referéndum. No pueden, porque sería poner en duda el CNE. Entonces tienes a cualquier cantidad de voceros de la supuesta oposición diciendo no se puede poner en duda lo que diga el CNE. El CNE es una maravilla. Entonces todo eso se va blindando para que no se pierda el espíritu del voto. Y ahí vamos a un punto muy importante con respecto al espíritu del voto y una gran confusión que tiene muchísima gente en este país, algo que ya hemos tratado aquí, pero vamos a colocarlo para que se entienda de nuevo cuál es la realidad de la abstención en Venezuela. Desde 1972, el promedio de abstención, es decir, el promedio de participación, vamos a hablar de participación, el promedio de participación en las elecciones de carácter nacional en Venezuela es del 70 al 72%. Fíjate que mezcla hasta la fecha del 72. Esa es una realidad total, histórica. Busquen las cifras electorales, de las pocas que se pueden conseguir en línea, pero sí, yo por ahí tenía una cosa maravillosa que era informes anuales de cuando teníamos un registro de estadística. Bueno, y ahí estaba hasta esos datos. Bueno, desde 1972, cuando se toma en serio lo que es la participación electoral, nosotros tenemos eso, una participación electoral entre el 70 y el 72% en las elecciones de carácter nacional. Es decir, la abstención promedio es del 30%. Siempre. Solo cuando cambia, cuando el país decide abstenerse. Eso ha funcionado 2 grandes oportunidades. Cuando aquella elección de la Asamblea del año 2005, donde el país decidió desconocer todo, pero después el país le volvió a pasar el testigo a los partidos políticos. Los partidos políticos reconocieron aquello que no tenía absolutamente ningún tipo de asidero ni legitimidad. Igual como no tenía ningún tipo ni de legalidad ni legitimidad el proceso electoral de la constituyente de 1999. Es importante recordar esta semana que se cumplen 24 años de la tragedia de Vargas. Son también 2 tragedias en una sola fecha. Son 24 años de este bodrio de constitución, de este librito ridículo que se llama Constitución del 99, que fue bautizada junto el día de la tragedia de Vargas. Entonces, que esta constitución, que ellos se hizo aprobada por el pueblo, contó con una participación del 28.5%. Es decir, no hay legalidad debido a que violaba la Constitución del 61. Y no hay legitimidad porque simplemente la aprueba nada más el 28 y algo por ciento de el registro electoral para aquel entonces. Conste, en mi opinión personal, yo tomo la Constitución muy en serio. La constitucionalidad, si queremos ponerle el término, pues este librito ridículo es imposible tomarlo muy en serio. Entonces yo jamás permitiría que la Constitución fuese algo redactado por ese festival de constituyentes, ese ridículo como el que tuvimos aquí, de un asunto folclórico casi, y menos, y la validación por parte de la población de la constituyente. Si alguien aquí se tomó la molestia, mira, si aquí hablamos de un 2% del país general, 2% del país, que se tomó la molestia de leer la Constitución que iba a ser aprobada, es mucho. Entonces, cuando se hablan de las elecciones y que la gente va y lee, eso es mentira. Eso es una absoluta mentira. Ni siquiera se tomaban la molestia de leer los distintos resúmenes que publicaron personajes como Gerardo Blego o a la publicaría. Porque
porque nadie se toma en serio el país. Entonces, a mí este asunto de poner algo tan importante como la Constitución, fíjate que en eso estamos hablando de esto, la Constitución, no estoy hablando de la presidencia, y que siga el bochinche del voto universal, porque hablar de voto calificado, todo este tipo de cosas se hace bastante complicado. Pero la Constitución es algo serio, ¿vale? La Constitución no es un bochinche electoral. Eso es algo que tiene que quedar muy, muy claro y debería de tomar conciencia mucho la población con respecto a esa realidad. La Constitución es algo serio. Por eso es que este librito ridículo nació de una vez podrido, nació de una vez lleno de basura, nació de una vez hecho por Chávez. Porque todo este proceso simplemente carecía de cualquier seriedad. El proceso constituyente, oferta constituyente, era una oferta más de cualquier mercader electoral, una cosa asquerosa, y este país le dio un cheque en blanco. Este país de irresponsables le dio cheque en blanco, y aquella Corte Suprema de Justicia le terminó de dar el cheque en blanco. Y en ese momento se activó el festival refrendario que tiene este país en este bochinche a cada rato, y este festival de elecciones, 30 en 25 años, y vamos para más, vamos, porque según la candidata nadie nos sacará de la ruta electoral. Por favor. Y la gente todavía piensa que con ir a votar, eso que lo has dicho millones de veces, votar es un privilegio que tenemos en países democráticos. Es lo mismo que si me decís que yo soy cubano, voy a votar en Cuba y tengo la posibilidad de elegir. Entonces, Venezuela lamentablemente está en lo mismo. ¿Tú sabes, pero vamos a pensar, discúlpame, una persona que no está mucho metido en política ni nada, pero escucha que en Venezuela se fue tantas veces a las urnas que tiene que ser un país democrático. Exacto. ¿Cómo van a pensar que en un lugar donde hay más elecciones que días feriados, si te pones a pensar, tiene que ser un país donde se respetan las leyes y donde la elección es libre y transparente? Cuando te pones a investigar un poco, obviamente te das cuenta que no, pero lo dijiste recién, la gente no lee, la mayoría no le importa. No le importa, no lo lee, y si lo pudiesen leer no lo entenderían, porque eso es otra cosa. La Constitución es un asunto serio, y la Constitución no es lo que pasa. Es que Chávez se ponía, y después hicieron el ridículo toditos, agarrar el librito ridículo y lo mostraban como si supieran qué decía allá adentro. Partidas analfabetas funcionales, todo. Porque, ahí vamos, el primer ejemplo fue cuando fueron lo más docto del país al TCJ, cuando el referendo revocatorio del 2004 fueron a pedir la interpretación del artículo 72, que era taxativo lo que decía allí, pero fueron a pedirse la TCJ, y el TCJ agarró eso y convirtió el referéndum en plebiscito y listo, viva el chiste. ¿Por qué? Porque es que esto es el colmo del ridículo una y otra vez. Entonces eso nada cambia. Por eso es que siempre hablamos, nunca, desde el proceso constituyente de 1999, ha habido ni salida jurídica, ni legislativa, y mucho menos electoral. Explicamos desde el principio que está en un proceso revolucionario. Usted no puede decirle, señor tirano, por favor, ahora sí haga elecciones limpias. No se puede. Por favor, simplemente no se puede. Entonces, esas son cosas que son realidades básicas, de una vez básico que se niega a entender. Esta semana, precisamente, yo tenía una discusión con una persona donde la persona dice una acotación medianamente interesante, no totalmente disparatada. Yo le explico. El problema es que usted no entiende que está en tiranía. Y entonces vuelve a generar, y ahí ya empieza a salirse del carril de la lógica y empieza a dar una respuesta en el orden de el índole electoral. Y en ese momento yo dejé de compartir, de continuar la conversación. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando de que se encuentras en tiranía, y cuando estás teniendo claro en la conversación de que la tiranía ejerce un poder totalitario, y cuando tú tienes claro la historia electoral de estos años, y tú tienes claro el comportamiento del aparato opositor completo, pues esto es otro punto bien importante. Vamos para allá de un momentico.
si tú estás teniendo este tipo de conversación con alguien y te da una respuesta del orden electoral, esta es una persona que está negada a entender la verdad. Es una persona que por alguna causa necesita mentirse de una manera salvaje, descarada, y suelta semejante estupidez como refugio. Entonces en ese momento lo mejor es simplemente alejarse. Porque pues ya estás hablando con una persona que no tiene un mínimo de criterio ni lógica. Política. Frente a la realidad, no tiene. Esa persona puede ser un extraordinario cirujano, puede ser un matemático brillante. Política. Entendimiento de la realidad política e ideológica. Comprender que es un proceso revolucionario. No tiene la más mínima idea. Y eso es el 90% de nuestra casta profesional. Eso es muy preocupante. Ok, perdona, Jenny, que estaba en eso del aparato político todo. Tú sabes que uno de los chistes de todo este asunto es María Corina mató el G4. María Corina mató el G4. Ok. Cada uno de los partidos de G4 ha hecho una fiesta en reconocimiento de María Corina como su líder. María Corina ha ido al recorrido de cada uno de estos partidos y se ha abrazado con todo lo que ella misma dijo que no se iba a abrazar, ¿no? Todas las imágenes de la corrupción, y ha calificado a estos partidos como valiosos, y con todos los que le firmaron cartas de buena conducta a Saab, los que facilitaron los anteriores fraudes electorales. Entonces todito lo ha hecho. ¿Por qué? Porque esperar que hiciera otra cosa es un error. ¿Por qué? Porque de ahí viene, de ahí pertenece, y todos han hecho posible esto. Por eso es que yo siempre busco que se despersonalice esto y se entienda un principio. Si te llamó a votar, si es un dirigente político, comunicacional, alguien de peso político, de influencia, si te llamó a votar después del año 2004, después del fraude del año 2004, abusó de ti, te usó para hacer bulto. O es un formal colaboracionista o es un pendejo. Entonces pregúntese usted para qué sirve. Porque siendo tan increíblemente evidente la estructura fraudulenta, ¿cómo fue que una y otra vez llamaron a votar? ¿Cómo es posible las 30 elecciones en 24 años? Eso es fundamental entenderlo. ¿Cómo es posible que abrazaran esta constitución? Volvemos a lo del aniversario que estamos cumpliendo, estas dos tragedias, la de Vargas y este librito ridículo que llaman Constitución. Entonces, hay que enfocarse muy bien con respecto a la realidad y más allá de cualquier cosa, quitando todos los accesorios, quitando Barbados, quitando todos los protagonistas, quitando que el conde del Guácharo sigue en campaña, quitando todo este tipo de cosas, lo más importante a entender es que la candidata, la única que se espera otra cosa, porque según los demás ella es diferente, deja muy claro, nadie nos sacará de la ruta electoral. Esa es la gran realidad y eso el país tiene que terminar de entenderlo. Yo lo que quiero que entiendan a veces algunos políticos, este señor Jorge Rodríguez está usando para dirigirse a la oposición el término casta. ¿Él sabrá lo que Milei opina de ellos? Lo sabe y lo disfruta. Y entonces ensucia los términos, hacen cualquier tipo de cosas. Es que es maravilloso lo que hacen y es un arte político. Eso se llama arte en la política. Por eso es que cada vez que esta gente, cuando el venezolano ridículo subestima al chavismo, cuando dicen, no, estos son unas partidas normales, son unos ladrones, y no entienden. Que tienen 25 años orinando sobre nuestras cabezas. Que tienen el control que han puesto a comer de la basura a la principal reserva petrolera del planeta. Y que ahí están. Recontrareconocidos de nuevo. Y poniendo las condiciones. Tú tienes que ir a presentarte en mi TCJ. Y tienes que ir y vas. Y lo peor es que vas y haces que los pendejos aplaudan. Y vas y haces que la Secretaría de Estado diga, tienes que ir, por favor, no me eches a perder la jugada. Porque eso fue. Esta tuvo que ir empujada por la Secretaría de Estado y dejar la pataleta ridícula que tenía. Porque, repetimos, tenía razón en la pataleta. Pero el asunto es que no debió haberla hecho en ningún momento. ¿Por qué? Porque iba a tener que ir.
Entonces, ¿qué es lo que queda? Más de su festival de incoherencia, más del ridículo constante, más de lo mismo. Por eso simplemente no hay novedad. Vuelvo a Milei. Ujú. Maduro critica a Milei porque la propuesta del nuevo presidente es reducir al mínimo el Estado. Y según Maduro eso es destruir el Estado. Sí. Cualquier socialista lo que quiere es un Estado mastodóntico. Así es como funciona el socialismo. El Estado mastodóntico es base para que el socialismo tenga algún tipo de función. Yo no soy anarcocapitalista, ¿no? Lo hemos repetido aquí en varias oportunidades. ¿Jenny? Sí, ¿qué haces? ¿Perdona? ¿Perdona? Que después tengo otra pregunta para hacerte. No, que sigas ahora. Bueno, yo creo en la necesidad del Estado. Yo creo en la necesidad del Estado. El Estado tiene que ser pequeño, fuerte. Quien crea que después de una tiranía viene un proceso, vamos a acabar con todo. No, señores, el país está destruido. El país está destruido, tiene que ser reconstruido. Y se reconstruye dentro de los mecanismos de la libertad, y se reconstruye dentro de los aparatos económicos de la libertad. Y se hace todo eso teniendo en cuenta que tiene que haber un Estado contralor y garante. Y en el caso de Venezuela, promotor. Eso es fácil de entenderlo. ¿Jenny? Ahora, él acusa a Milei de neonazi. Pero Milei es tan neonazi como yo venusina. Bueno, el chavismo siempre acusa a sus primos de revolución, ¿no? Al nacionalsocialismo como al enemigo. Hijo del mismo padre, pues. No hay novedad. Me hace acordar a un izquierdoso de estos que llaman a Danan, Emanuel Danan, un influencer argentino, y lo acusa de nazi a Danan. Entonces Danan le dice, ¿sos socialista? Sí, a mucha honra. Y por supuesto defendés a tu nación. Claro. Eres nacionalsocialista. Entonces, sos nacionalsocialista. Claro. Y ahí se dio cuenta de lo que había dicho. Eso pues son un chiste. Son un chiste. Y por eso es que siempre es importante recordarle a la gente que nazi es nacionalsocialismo. Entenderlo, y eso forma parte del aparato revolucionario. Eso es básico. El socialismo es el problema. Si usted quiere utilizarlo como socialismo científico, si usted quiere el socialismo real, procomunista, si usted se la da de socialdemócrata y lo que quiere simplemente es izquierda vegetariana, todo eso es todo eso es socialismo, incluyendo el nacionalsocialismo. Por lo tanto, es nocivo para la salud de los países. Tan sencillo como eso, manténgase alejado. Usted identifíquese con lo que realmente importa y duele. Que es muy fácil entenderlo. Usted cree en la familia, usted cree en la libertad económica, usted ama su nación. Señor, bienvenido a la derecha. Punto. Ya está. Listo. Ay. Noel, ya nos estamos despidiendo. La próxima semana todavía vamos a estar juntos, después nos vamos a tomar una semanita por Año Nuevo y en 2024, Dios mediante, reanudamos las charlas. Gracias, que tengas un excelente domingo. Gracias a ustedes, señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nos despedimos. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Renovamos nuestra cita el sábado a la medianoche.